Esta mañana quiero compartirle un tema que me parece uno de los más bellos y que pocas veces se logra entender como tal. El tema de hoy es la belleza de la cruz. Hay una canción, bueno, hay muchas canciones que se han compuesto con ese nombre. Yo la que me recuerdo es una de una cantante cristiana que se llama Crystal Lewis. Y esa canción, de hecho el disco completo se llama La belleza de la cruz. Y la canción pues precisamente relata sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Así que para poder entender un poquito acerca de cómo poder ver un instrumento que se utilizó para la tortura, para matar, cómo nosotros como creyentes o cristianos podemos verle el lado hermoso. Y para eso hay que irnos un poquito a la historia y saber que la cruz como tal no fue una invención meramente romana, aunque los romanos obviamente perfeccionaban el arte del castigo. La cruz era un instrumento de ejecución para los condenados de muerte. No era un castigo común, sino que era para aquellos que ya habían sido condenados o que simplemente al emperador se le había antojado mandar a crucificar a cientos de personas. Era el medio más utilizado por el Imperio Romano en la antigüedad. Miles de personas eran ejecutadas diariamente. Hubo emperadores tan crueles como Diocleciano, por ejemplo, que acostumbraba a crucificar de diferentes maneras a las personas y luego en la noche prenderles fuego para poder alumbrar el camino hacia su palacio. Y todo eso no lo relata la Biblia, lo relata la historia. Cualquier libro que hable sobre el Imperio Romano nos va a ilustrar de una manera muy cruel cómo eran muertos aquellas personas del primer siglo. Los cristianos eran parte de ese grupo, es decir, la crucifixión no era solamente para los cristianos como muchas personas o muchas iglesias predican y dicen, bueno, la crucifixión nació para perseguir a los cristianos, y no, era un medio de ejecución romano, tanto para romanos como para judíos, como para gentiles y cristianos. Es decir, todo aquel que cometía una infracción que atentara contra el Imperio Romano o contra el Dios del Imperio Romano, que era el emperador, era condenado a muerte. Ahora, en la historia que nos relata la palabra de Dios, siempre que nos acercamos a la crucifixión de Cristo, encontramos varios grupos que están involucrados en todo esto. El primero era obviamente los romanos, como el imperio de turno. Eran aquellos los que decidían, los que gobernaban, los que imponían las normas, las leyes del juego, eran los romanos. Ellos decidían qué era lo que se debía hacer y lo que ellos consideraban que podía hacerse, ellos extendían un permiso. De hecho, ellos mismos asignaban líderes judíos para gobernar a los mismos judíos. Pero no tenían mucha influencia estos gobernantes judíos. Lo podemos ver por ejemplo con Herodes, o podemos verlos también como grandes líderes como lo fue Caifás, por ejemplo, que eran miembros que pertenecían al Sanedrín. Era un grupo que estaba encargado de dirigir la ley, ponerla en práctica, ponerla por obra. Ellos decidían quién debía morir y de qué manera. Los judíos tenían una clase de castigo o de ejecución que era el morir apedreado. Los judíos no crucificaban, eran los romanos. Había también otro grupo que era el grupo de los saduceos, que este grupo sí tenía cierta influencia y tenían cierto poder sobre las decisiones que se tomaban entre lo político y lo religioso. Los fariseos eran aquellos que se encargaban de mantener viva la doctrina de Moisés, la ley de Moisés, y que nadie se saliera de esa ley, porque el que se salía de esa ley corría con pena de muerte. Había otro grupo denominado los esenios, que eran un grupo que no pertenecían a los fariseos, sino que practicaban una religión propia o personal,
o simplemente decidían que debían negarse a sí mismos para poder encontrar el camino y agradar a Dios. Entre ellos recordamos a Juan el Bautista, un hombre muy radical en cuanto a sus principios y a su forma de enseñar. Y había un grupo también que era un grupo rebelde denominado los celotes. Ya lo he explicado en otras ocasiones. El grupo de los celotes era un grupo que estaba encargado de buscar cómo recuperar terreno y cómo recuperar el poder, cómo poder llegar a ser la nación que Israel fue en algún tiempo. Así que ellos buscaban la oportunidad para poder hacer caer al imperio. Era algo imposible, pero ellos estaban convencidos, así que ellos buscaban constantemente poder recuperar el reino. Un ejemplo de estos era el famoso Barrabás. Se cree que Barrabás era un celote. Bueno, así habían muchos grupos en esta época romana, y el imperio estaba como muy expectante de que todo esto no se saliera de control. Por una parte, los judíos estaban atentos de que este nuevo movimiento estaba naciendo no atentara contra la ley de Moisés, pero también la ley de Moisés amparaba a estos hombres, a los sacerdotes, para poder hacer lo que hacían. Un poquito como nos toca vivir ahora, ¿no? La ley de cierta manera le da permiso a los gobernantes o a los líderes para abusar de la ley y por ende abusan de la gente. Pues ellos se sentían amenazados por este pequeño grupo de un hombre que había sido crucificado, no por mano de los judíos, sino por mano de los romanos. Así que nace un nuevo grupo, y a este grupo se les denominaba los del camino. Posteriormente se les llamó cristianos. Pero este grupo era denominado como una secta de provocadores. Eran aquellos que andaban provocando de cierta forma revuelos o problemas en las plazas, en las casas, porque los judíos se sentían tan amenazados que empezaban a ver fantasmas por todos lados para poder acabar con esta nueva religión. Ahora bien, los romanos tenían diferentes formas de crucificar. Y creo que lo mencioné en alguna oportunidad en una presentación. El madero o poste, esta era la más común y no era un instrumento de ejecución como tal. Este era una manera de castigar a los criminales, y los amarraban de pies y manos en una posición vertical, y pasaban ahí N cantidad de tiempo hasta que morían por suerte. Si aguantaban, pues cumplían su condena y los dejaban en libertad. La otra forma era la forma de X, ¿verdad? Donde eran agarrados de manos y pies, y era el mismo procedimiento. La diferencia es que era un medio un poco más humillante, porque en esta los condenados permanecían desnudos. Y por último, la cruz, que es la que conocemos como la cruz de Cristo. En esta cruz los condenados sí eran literalmente crucificados, y lo hacían a través de clavos en manos, en pies, amarrados y dejados ahí hasta que murieran, ya sea por desangramiento, o si no morían, pues les quebraban las rodillas para que el mismo peso de su cuerpo los asfixiara y muriera. Bueno, no vamos a entrar a los detalles de la pasión y cómo murió Jesucristo, porque eso lo vamos a ver después, pero sí podemos determinar que la muerte del Señor Jesucristo fue la que marcó la historia en todas las crucifixiones que hubo en la antigua Roma. La crucifixión de Jesús no solo se caracterizó por ser muy cruenta, sino por el hecho de que ha sido a la única persona que se le puso una inscripción en la parte de arriba de su cruz donde decía: Salve Jesús, Rey de los judíos. Y esto determinó para los judíos una ofensa de tal manera que ellos, a pesar de que Jesús estaba crucificado, seguían odiando a este movimiento. Para los judíos representaba la crucifixión de Jesús un cisma y un problema en cuanto a su religión. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario provocó un cisma, una fractura, un antes y un después en la religión judía.
Para los gentiles se propagó como pólvora, ¿verdad? Como gasolina. Y los gentiles decían, ¿cómo es posible que los mismos judíos hayan asesinado a uno de los suyos siendo inocente? ¿Por qué? Porque Pilato ya había declarado que Jesucristo era inocente. Y dice, yo me lavo las manos sobre la sangre de este inocente. Para los romanos, hermano, era un día más en la oficina, ¿verdad? Habían crucificado a otro desgraciado, a otro infeliz. Otro había muerto. Pero hubo un efecto que transformó también la perspectiva romana, y fue el hecho de que un soldado declara en el momento más oscuro de la muerte de Jesucristo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esa declaración marca el inicio del mensaje de la cruz para todos nosotros. Ahora bien, ese episodio que marcó la historia, que fue un momento difícil, que fue un momento complicado para los discípulos, para María, la madre de Jesús, el hecho de haber sacrificado a su hijo, de haber visto morir a un inocente, de haber visto cómo mataban a su maestro, fue algo que marcó la historia de los cristianos. La cruz para muchos de estos representaba terror, miedo, peligro. Pero Jesús vino a transformar ese instrumento en otra forma de verlo. Ahora, para nosotros, hermanos, es fácil hablar de la cruz y del crucificado porque ya no representa para nosotros un peligro hacerlo. Sin embargo, Jesús mismo nos invita a tomar nuestra cruz personal de cada día y seguirlo a Él. ¿Qué representa para nosotros la cruz? Hasta la fecha, hermano, portar una cruz o un crucifijo en el pecho genera polémica, ¿no? Más en la iglesia cristiana. Y no voy a preguntar cuántos de aquí tienen una cruz o un crucifijo, pero en la iglesia ha fomentado una serie de divisiones, el hecho de decir no hay que utilizar una cruz, no hay que ponerse un crucifijo, porque eso para los evangélicos es idolatría. Para los evangélicos es, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo y en la tierra, así que por tanto eso es pecado. Bueno, los católicos lo utilizan como una forma de identificarse y también como un amuleto, ¿no? Cuando las cosas van mal, se agarran el crucifijo, ¿verdad? Y entonces se encomiendan al crucificado. Para los liberales, pues las personas que piensan un poquito más abierta dicen, bueno, para mí es un objeto de valor. Máximo si es de oro, ¿verdad? ¿Cuánto vale tu cadenita con tu crucifijo? Bueno, cuesta tanto. Pero para los conservadores es mejor utilizar la cruz sin el crucificado, solo el símbolo. Hermano, cualquiera que sea la causa de lo que representa la cruz para nosotros, la palabra nos refiere lo que debiera significar ahora para nosotros la cruz del Señor. La cruz para nosotros ahora es provista una enseñanza distinta que trata, imagínese usted, sobre una transacción o una transferencia de valor celestial como el pago de un rescate por la humanidad. Esto lo declara un teólogo al que me gusta escuchar mucho. Lo repito, la crucifixión para nosotros es una transacción o una transferencia de valor celestial como pago de un rescate por la humanidad. Eso es lo que estaba sucediendo en el Calvario. Estaba siendo pagado el precio de los pecados del mundo a través de un hombre inocente. La demanda del Dios Santo era cubierta por la obediencia de su Hijo crucificado por justicia. Ahora bien, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Y Pablo nos enseña en primera carta a Corintios 1:18, creo que lo traemos allí. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Repito, en el primer siglo no era fácil ser cristiano. Hermano, para nosotros hoy es facilísimo ser cristiano. Pero para el primer siglo, hermano, no era fácil ser cristiano, porque ser cristiano significaba caminar hacia la cruz. Significaba ser perseguido por lo que creía, por
por lo que había escuchado de terceras personas acerca de un hombre que había dado su vida para que yo pudiera ser salvo. Y entonces explicarle eso a la gente, a los gentiles, a los romanos. Bueno, a los romanos les importaba poco, decían estos locos y su rollo, pero eso sí nos está creando revuelo con los mismos judíos. Así que pónganse de acuerdo o los crucificamos a los dos. Así era el pueblo romano. Pero eso estaba generando locura para muchos. Y algunos decían, no, yo prefiero seguir como estoy, prefiero seguir viviendo mi vida, como muchos de hoy dicen, ¿verdad? ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué buscar a Dios si al final esto se va a podrir? Entonces muchos decían, creer en este mensaje es irme a la cruz. Y yo tengo familia, yo tengo mucho por qué luchar. Así que Pablo está claro de esto y lo enseña y dice, esto es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para usted y para mí, este mensaje es de poder de Dios. Es decir, la cruz que representaba peligro, muerte, representaba para nosotros o representa para nosotros poder de Dios. El poder de la cruz, que ese tema se ha utilizado mucho para prédicas, se ha utilizado hasta en películas. No sé si han visto esa famosa película El poder de la cruz. Pero si se pudiera usar el término, no radica en un artefacto como tal o una pieza de colección, sino en el mensaje que traslada ese instrumento de muerte y de terror como un símbolo ahora de esperanza, de gozo y de paz. Es decir, cuando yo veo una cruz, ya sea en una imagen acá en la presentación o se la veo a usted portar en su pecho, para mí eso debiera representar el símbolo de esperanza, de gozo y de paz. Ya no de tristeza, porque hay personas que ven la cruz y dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿verdad? Señor, por mi culpa te crucificaron. Pero el Señor no quiere que nos estemos lamentando por eso. Ya hubo un tiempo para lamentarse y eso lo hizo María, su madre y los discípulos en aquel entonces. Pero para nosotros representa más que eso. Ahora, Pablo nos dice esto, pero mire lo que Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Es decir, la cruz ahora no solamente representa paz, gozo y esperanza, sino que también nos da un regalo, el regalo de la sanidad. Pero no como un artefacto, porque entonces podemos cometer el error, como decía Gustavo, ¿verdad?, de conferirle poder a un objeto, como lo es la sanidad, cuando realmente es el efecto de la cruz de Cristo, de lo que padeció por nosotros, que ese acto nos hace a nosotros sanos. Para los primeros cristianos, ver la cruz representaba un gran reto, ya lo dije, ¿verdad? Seguir y enfrentar la muerte que trae la vida. Qué incoherente, ¿verdad? Si usted quisiera predicarle a alguien y decirle, mira, ¿y por qué vos vas a seguir a Jesús? Bueno, porque yo he decidido seguirlo y enfrentar la muerte que trae la vida. Ajá, ¿cómo así? Porque si te morís, te moriste. Pero nosotros sabemos que después de esta vida viene la verdadera vida, que es la vida eterna. Por eso es que tenemos esperanza. Pero también había otro camino, que era desistir y rechazarla. Y muchos cristianos, muchos creyentes en el primer siglo rechazaron y desistieron de seguir el camino por temor a perder sus vidas. Ahora bien, Colosenses capítulo 2 también nos da o nos habla algo acerca de la cruz y nos recuerda nuestra condición. Y dice Colosenses capítulo 2 del 13 al 17: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Mire qué valor tiene la cruz para nosotros ahora. Entonces, ahora podemos ver en esa cruz todo aquello que se nos imputaba. Ahí está martillado, clavado, pero la cruz nos dice que eso ya fue pagado. Entonces no hay culpa para nosotros. Y ahí es donde me surge a mí esa duda en pensar cuántas veces nosotros acarreamos culpas innecesarias diciendo: Señor, es que yo soy malo, es que yo soy pecador, es que Señor, yo hago esto, y se me acaban los dedos para decir todo lo malo que hago. Hermano, es que todo eso ya fue pagado y está clavado en la cruz del Calvario como recordatorio, no solo a ustedes, no solo a mí, sino a Satanás y a todas sus huestes, como lo dice al final de este texto. Clavado públicamente, dice que despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolas para triunfar sobre ellos. Ese es el más grande regalo de la cruz para nosotros. ¿Cuál fue el reto de la cruz para el Señor? ¿Se recuerda usted? Hace un año tal vez hablamos sobre el Getsemaní. Una noche antes de la muerte del Señor, Él se aferra a una oración con el Padre y le dice: Señor o Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si está en ti quitarme este peso, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo, hombre, estaba tratando de pedirle al Señor tal vez una prórroga. Tal vez tenía un poco de temor por lo que iba a venir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que iba a venir? Cuando leemos, por ejemplo, al profeta Isaías, nos dice todo lo que él pasó, ¿no? Como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, y dice que fue escupido, humillado. También nos relata la palabra que sus barbas eran arrancadas, que lo escupían, que sus ropas fueron deshechas y fueron apostadas, ¿verdad? O sea, se apostaron sus ropas. Hermano, ¿cuál fue el reto para el Señor en la cruz? El Calvario, o el Gólgota, como se conoce al lugar donde el Señor murió, surgió a partir de la cruz un acontecimiento de escala universal. Muchos decimos, el Señor partió la historia de antes de Cristo, después de Cristo, y eso marca su nacimiento. Pero yo hoy me ponía a pensar y dije: Señor, realmente pareciera ser que la historia se marcó, o el reloj se puso a cero en el momento de la crucifixión. Quisiera que fuéramos a el Evangelio de Mateo, capítulo 27. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar algunas cosas interesantes acerca del momento de la crucifixión. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y se lo voy a mostrar en este momento. El Señor en la crucifixión, dice la palabra, que sufrió el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Es la humillación, es señalar a alguien, ¿verdad? Quizá de actos que no cometió. El Señor sufrió el oprobio por todos nosotros, pero ese oprobio iba acompañado de algo. Vamos a leer lo que dice el versículo 37. Dice: encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. ¿Cuál fue la causa de su condena? Acusado por blasfemo, la blasfemia por blasfemo. Yo quiero que usted piense en esto. Los fariseos lo acusaron de blasfemia. ¿Por qué? Porque él se autodenominaba hijo de Dios. Porque él se ponía o se anteponía a la ley de Moisés. Así que esas eran acusaciones graves por las cuales el judaísmo debía matar a ese blasfemo. Pero no, lo que pusieron en su rótulo o en su causa fue: este es Jesús, el rey de los judíos. Es decir, lo mataron por ser rey de los judíos, según los romanos. Así que esa causa era una causa de burla. Se estaban burlando de él, no solo como rey, sino como Dios.
Así que sigue la lectura, versículo 38. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. 2 puntos. Miren lo que blasfemaban y quiénes eran los que blasfemaban contra Jesús. O sea, lo estaban crucificando por blasfemo, pero los que lo estaban crucificando estaban blasfemando contra él. Y decían: tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Bájate de la cruz. De la misma manera, dice, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Y ellos decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que Dios lo libre en esta hora. Así de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Y el 44, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. No dice el bandido, los bandidos. Hermano, Jesús se encontraba solo. El Hijo de Dios se encontraba solo, recibiendo el oprobio del pueblo. Recibiendo el oprobio del pueblo. Entonces, ¿era este el reto de la cruz? ¿Era para Jesús lo más duro tener que enfrentar el oprobio? Ahora veamos lo que dice, ¿verdad? El verso en capítulo 27 siempre, pero del 45 al 50. Dice entonces: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Pero fíjese que el lama sabactani está en paréntesis. O sea que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Si pudiéramos ponerle esa frase, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó con vinagre, la puso sobre una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Y los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí termina el momento de la crucifixión. Pero si usted fue fiel a la lectura, usted va a poder determinar algo interesante. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿quién en toda la historia bíblica dijo estas palabras? El Señor solo dijo eso, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Para nosotros no dice nada, no somos judíos. Entendemos la traducción porque lo dice, pero ahora yo quiero llevarlo al lugar donde nace esta frase. Y es en el Salmo 22, del 1 en adelante. Y me voy a saltear unas partes. Pero mire lo que dice el Salmo 22, escrito por David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eras mi Dios.
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Hermano, si ese texto de David no nos impacta, cuando pensamos que fue el mismo Señor Jesucristo que hizo mención de este salmo, tratando de dar a entender lo que estaba padeciendo en ese momento, no vamos a entender cuál fue el gran reto de la cruz. El gran reto de la cruz no era solamente cargar nuestros pecados. El reto de la cruz no era solamente saber que sobre él cargó la maldad del mundo. No era eso. Era el separarse momentáneamente del Padre. El valor de la cruz es que ese evento de separación entre el Padre y el Hijo nunca más se va a volver a dar con uno de nosotros, porque no tenemos ni idea de lo que significa que Dios voltee su rostro momentáneamente de nosotros. Ahora, por eso le digo yo que cuando hablamos de partir la historia en dos, para mí este evento sin duda alguna partió la historia. Lo podríamos llamar ahora como no como le llaman ahora, ¿verdad? El gran reset. Este sí fue el verdadero reset. Aquí se reseteó todo, ¡pum! Y empezó la cuenta de cero para todos nosotros, gracias al sacrificio de este hombre, que no temía solamente el que le arrancaran las barbas, el que lo escupieran, el que lo humillaran. No significaba para él tanto el hecho de que tuvieran que humillarlo, o que tuviera que sufrir los clavos, o que tuviera que morir desangrentado, sino el hecho de que su padre iba a presenciar esta muerte, iba a estar temporalmente desamparado. Entonces el Señor, cuando dice Elí, Elí, lama sabactami, él ya no encontraba en el cielo o en su entorno el cuidado del Padre. Allí, hermano, para mí nació la gracia. Y esa gracia la tenemos hoy nosotros al alcance de nuestra mano. Abrimos nuestros párpados y la gracia está ahí. Despertamos, nos dormimos y la gracia continúa, pero el día que eso no suceda es porque Jesucristo ya descendió por su iglesia, vino por nosotros. Por lo tanto, esa gracia ya no es necesaria, porque los que debíamos estar, los que éramos, los que habíamos sido llamados para seguir esa cruz, ya estamos con Él. Entonces ya no hay forma, la gracia desaparece de esta tierra y entonces viene para todos un juicio, donde dice la palabra que llegará a ser el momento del llanto y el crujir de dientes. Llanto para aquellos que se lamentan y digan: Señor, yo no sabía, perdóname, Señor, por todo lo que hice, Señor, perdóname por haberte negado, Señor. Y empiezan los perdones y el llanto inconsolable que no tendrá oídos. Y cuando dice el crujir de dientes, es de aquellos que odian a Dios y dicen: maldito, por ti estoy en este lugar. Porque, hermanos, hay gente que odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, el efecto de la cruz fue eso, de tener que sufrir la separación con el Padre, porque ahora sí, separado del Padre,
ya nada podía hacer. Por eso el Señor nos dice a nosotros: separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo único que le tocaba al Señor era enfrentar el peso de la condena. Ahora sí, no en la cruz, sino bajar hasta lo más profundo para arrebatarle al diablo sus llaves, sus llaves, sus llaves, mis llaves, las llaves de la muerte. Y por eso hoy tenemos la plena convicción que el día que nos vayamos, un palacio tengo allá más lindo, ¿verdad? Esa es la convicción que tenemos nosotros. Ahora mire lo que David también dice, porque a pesar de que Jesús debía cargar el pecado de todo el mundo, lo más espantoso y terrible para él fue enfrentar el abandono del Padre. David también sabía de eso y lo escribe en el Salmo 84:10 y dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Uy, qué rico es estar en las moradas de maldad, ¿no? No. Claro que lo es. Si no, no lo haríamos, si no, no pecaríamos. Claro que es rico momentáneamente salirnos y darle gusto a la carne, pero es que esa es la lucha diaria que tenemos. Para eso hoy hemos estudiado el postulado del Espíritu Santo. Por eso hoy hemos cantado: Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Porque si el Espíritu de Dios está en mi corazón, es muy difícil que la carne crezca. Pero mientras la carne crece, es más rico estar en las moradas de maldad. Pero David tenía claro esto y decía: no, es mejor un día en tus atrios, es decir, a la orilla, a la puerta, no importa que esté hasta lo más profundo, pero quiero estar en tus atrios, Señor, y no 1000 años fuera de ellos. Ahora bien, la belleza de la cruz. La belleza de la cruz nos recuerda que un hijo fue perseguido y cruelmente asesinado. Muchos hemos perdido seres queridos, ¿no? Pero muy pocos han perdido hijos. Mis 2 abuelas han perdido hijos. Y debe ser lo más duro. Debe ser lo más duro, seguramente. Pues el padre había perdido a su hijo, que fue perseguido y cruelmente asesinado por esos a los que debía salvar, nosotros. La belleza de la cruz representa que un inocente fue imputado con los cargos de todo el mundo. De todo el mundo, de todas las edades. La belleza de la cruz también nos revela que el Dios Santo tuvo que abandonar a su Hijo para que se cumpliera a cabalidad la condena y fuéramos justificados por Él. Es decir, Dios siendo Dios no podía apachar el ojo y decir: no, es mi hijo, que no sufra tanto. No, es mi hijo, tengan piedad de él. Ni tampoco abusó de su poder en decir: no, como dice, ¿verdad? El mismo diablo le dijo: échate, porque el Señor mandará ángeles, ¿verdad? A que no toquen tu pie sobre piedra. Bueno, no, el Padre cumplió con su palabra de ofrecer a su Hijo. Y el Hijo debía morir, ¿por qué? Porque ¿sabe quién fue el que impuso la norma? ¿Sabe quién impuso la ley? Le pregunto, ¿quién impuso la ley que Jesús debía morir en un madero? Fue el Padre. ¡Oh, qué sorpresa! Fue el Padre el que impuso esa ley. ¿Se recuerda de aquel hombre? Por favor, ¿me recuerdan el nombre? Que dice: Señor, si tú nos das la victoria, sacrificaré al primero que salga a recibirnos. Jefté. Pero hermano, Jefté lo hizo con un corazón de verdad, convencido de que Dios les daría la victoria, pero no midió las consecuencias. Entonces, cuando leemos el ejemplo de Jefté, hermano, ay Dios, yo no puedo decir que Dios no haya medido las consecuencias. Creo que Él tenía el plan perfecto para demostrarnos que solo a través de Jesucristo había mérito de salvación. Y se lo quiero leer. Mire lo que Pablo le dice aquí a los Gálatas. Oh Gálatas, ¿qué dice? Idiotas. Esa es la traducción original.
Insensatos dice lo que leemos, pero la palabra insensatos para los griegos era decirle a alguien idiota. Pablo les está diciendo, pero ustedes, ¿qué les pasa, Gálatas insensatos? Y dice el versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. O sea, entiendan, la ley nos condenaba, pero ahora Cristo nos da una nueva ley, la ley de la gracia. ¿Y por qué Cristo permitió esto? Para hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, vamos a ver entonces, ¿dónde está esa palabra? Porque si aquí Pablo hace mención, tiene que estar en algún lado. Bueno, pues está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y esta, hermano, es palabra de Dios. Fue Él el que impuso esta norma, esta ley. Y la ley decía, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces el Padre había instaurado las leyes y las normas y no podía romperlas, así que su hijo debía morir en un madero. ¿Se da cuenta que la causa judía no era morir en un madero? Los judíos apedreaban. Si a Jesús lo hubieran apedreado, no se hubiera cumplido esta palabra. Hermano, a los judíos los apedreaban por blasfemos. Pero entonces no se hubiera cumplido. Jesús no se hubiera hecho maldito, porque la única manera de hacerse maldito o hacerse maldición era a través de la ley de Dios que se había puesto en el Antiguo Testamento, diciendo, maldito es el que es colgado en un madero. El apedreamiento solo hubiera sido un juicio, pero esto lo hizo mucho menos. Lo hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Ahora Gálatas 6, versículo 14 dice, siempre Pablo, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mire Pablo cómo les dice a los Gálatas, déjense de estar justificando por sus obras, por sus interpretaciones, por sus tonterías. Jamás me jactaría yo de otra cosa, sino solo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Y ahora Pablo dice, y yo para el mundo. Entonces la crucifixión y la cruz no tiene que ver solamente con el acto magnánimo, bondadoso de Jesús, sino que ahora Él nos invita también a nosotros a caminar ese camino hacia la cruz. Sea como querramos nosotros recordar el mayor acto de amor, es decir, portando la cruz. Si usted la tiene en su casa, hermano, si yo voy a su casa y yo miro que usted tiene una cruz así como ese candelabro que está ahí, yo no me voy a enojar. Yo voy a decir, este hermano de plano se acuerda de la bondad, de la misericordia y de la esperanza que representa ese símbolo. Pero sea cual sea, hermano, la forma en que usted porte, hágalo con orgullo, hágalo con un eterno agradecimiento, porque es un instrumento de humillación y de maldición que ahora para nosotros se traduce en bendición y exaltación. Así que, hermano, la invitación para nosotros ahora del Señor es tomar nuestra cruz de cada día y seguirlo. Porque la cruz también representa negación. La cruz representa el saber que ya todo fue pagado, que yo no me voy a autoinmolar, que Dios no me está pidiendo que me sacrifique por nadie, pero sí que sacrifique cosas que van en contra del sacrificio que Él hizo. ¿Se acuerda que todo fue clavado e imputado? Bueno, ahí sigue escrito todas las causas que nos señalaban a nosotros. Y entonces por eso Él dice, tomen su cruz para que no estén haciendo eso que yo ya pagué. Así que tomen su cruz de cada día y síganme. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor en Mateo 11, versículo 28 y 30. Al 30 dice, y mire cómo es el Señor, es que Él no le pone piedras a uno encima.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Ahora sí, usted va a llevar su crucecita encima. Mire cómo es la crucecita. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23, Jesús mismo decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y eso, hermano, es lo que el Señor busca de nosotros. No podemos seguirlo si no entendemos o comprendemos lo valioso de la cruz para nosotros. No es solo el acto de que haya muerto, no es solamente el acto de que haya pagado por los pecados, es el hecho de haberse separado del Padre momentáneamente para que nosotros hoy tengamos ese acceso a Él. Por eso, hermano, hemos entendido que Dios no ve nuestro arrepentimiento. No es nuestro arrepentimiento lo que nos hace acercarnos a Dios. No son nuestras buenas acciones, no son nuestras pequeñas misericordias, sino que es solamente a través de su Hijo Jesucristo que Él nos mira, porque el Padre sabe lo que le costó al Hijo el que usted y yo fuésemos salvos. Así que, hermano mío, hoy es un buen tiempo para que valoremos la cruz, para que recordemos lo que significa, para que la llevemos y la portemos con orgullo, con agradecimiento, porque el día que el Señor nos llame, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta hora y que le demos gracias al Señor por esa cruz. Cierre sus ojos, incline su rostro si quiere y medite momentáneamente qué pudo haber pasado el Señor en ese momento cuando dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé, definitivamente no puede haber algo más horrible que un padre o una madre desentendiéndose de sus hijos. Y si nosotros siendo malos, dice, ¿verdad?, cuánto más el Señor. Y Él se desentendió de su Hijo Jesucristo, su Hijo único, para entenderse con nosotros, para que hoy cada vez que usted se acerca y le pide algo, que hay una necesidad, una petición, hay un deseo en su corazón, Él pueda escucharlo, para que cuando usted viene delante de Él a buscar el oportuno socorro porque sabe que le ha fallado, el Padre lo pueda escuchar y lo pueda abrazar y lo pueda perdonar una y mil veces, porque todo fue pagado gracias al sacrificio en la cruz del Calvario. Así que hoy, Señor, queremos agradecerte de todo corazón lo que tú has hecho por nosotros. El valor que tuviste de enfrentar lo más duro y lo más terrible, que no fue, Señor, la humillación y los golpes y la sangre, sino fue el enfrentarte al horror de no tener a tu Padre. El que hoy podamos ser testigos, Señor, de tu obra salvadora. El que podamos ser testigos, Señor, de tu misericordia eterna para nosotros. El que podamos nosotros tener que enfrentar nuestras diferentes situaciones, problemas, etcétera, pero sabiendo de que tú nos acompañas. Ese es mérito de la cruz, de lo que padeciste en la cruz. Por eso hoy, Señor, queremos una vez más agradecerte tu sacrificio, Señor, por nosotros. Hoy, como una iglesia, como una familia en Cristo, te damos gracias por habernos rescatado de la muerte eterna y de la condenación. En el poderoso y santo nombre de Jesús decimos amén y amén. Y lo hacemos con una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya.